Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que jamás he visto que los vaticanólogos y los expertos en el tema le acierten la... Como hay un que Sape fue muy representativo para el Deportivo Cali. La velocidad, la fuerza mejor, de Aravena, hablaban de entre 101 y 105 kilómetros por hora de distancia cuando ese tipo cobraba. No. Carcamán, ¿cómo está usted? ¿Qué ha habido? Todo bien. ¿Qué cuentan? Nada, se murió el Papa. Sí, vi. Que lo siento. Hincha socio, además de San Lorenzo. Cuervo a morir. Pero oiga, me incomoda verlo usted con esa camiseta porque es que toca anular mufa. Yo creo que eso es mala suerte. No, hay que ponerse. Es que hoy traemos un hincha del Cali, creo que usted lo conoce. Correcto. Un hincha del Cali poderoso. Bueno, preséntelo. Le presento a Juan Eduardo Jaramillo. Bien. Le decimos cariñosamente padrecito, es su papá. Y vamos a hablar de 2 o 3 temas que me parece que están muy de acuerdo a lo que podemos hablar con Eduardo. Juan Eduardo, buenas. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Hacía rato no me invitaban, ¿no? Correcto. No, pero ya vieron toda la familia. Sí. Bueno, falta uno que otro, pero digamos, yo hacía rato no venía. Había un urólogo que nos lo han prometido, pero El hermano menor de mi papá, urólogo, mi tío. Mi tío, sí. No ha podido venir. No ha querido, no sé si ha Mi podido tío. venir. Para hablar de... ¿Se acuerda que hablamos del Viagra que servía para jugar en la y que altura? y que si el sexo va bien o mal antes de los partidos. Exacto. Pero no se nos han dado las Respuestas cosas. que les puede tener Alejandro, es cierto. Claro. Ese sí. Bueno, entonces, ¿qué arranca? Arranquemos porque Juan Eduardo tiene 1 o 2 historias que me parece que son buenas para el momento. La primera fue que estuviste en el cónclave ¿en el cónclave o en el entierro? O en las dos. En el cónclave que eligió al Papa Francisco. A Jorge Mario Bergoglio. Sí, señor. Eso es el año 2013 y terminé allá en una gran experiencia periodística muy, muy interesante que duró unos 4 o 5 días, pero que pudo haber durado semanas o meses, pero el humo blanco salió rápido y escogieron a Bergoglio. No, ya hubo cónclaves que demoraban 2 años para Sí, claro. Juan 22, y no estoy diciendo mentiras para que Luis no me haga jetas, se demoraban más de año y medio, casi 2 años. Primero no los podían reunir, porque es que hoy en día es muy fácil. Sí. Llaman ya por no sé qué.com, compra los pasajes, pero en aquella época era más difícil. Pero fue entierro de Racing, entierro no. No. Además fue el único conclave con Papa vivo. Papá emérito. Con Papa vivo. Sí, señor. Pero, es decir, hubiera sido el entierro de Juan Pablo II, pero no, ese no me correspondió. Pero sí viajé al cónclave que eligió a Francisco. ¿Cuánto tiempo se demoran eso? O sea, ¿cómo funciona? Por hecho, yo me vi la película, entonces creo que algo estoy informado. Es un Wikipedia. No, mentira, pero es que yo tampoco lo había pensado y en la película lo muestran bien y es la... Ojo que película es película, ¿no? Claro, pero el pulso ahí político igual hay. Y hay unos curas que son mucho más progresistas en este momento, entre los que suenan... Pero en la historia había poder de veto de los reyes. El emperador del Sacro Imperio Romano tenía poder de veto y muchas veces los reyes, sobre todo los españoles, decían, a ese no me lo eligen. Por eso se demoraba tanto, además porque las comunicaciones no eran muy buenas. Pero acá ya con 4 días, porque además Juan Pablo II y más este papa redujeron el cónclave. Creo que son 3/4 partes al principio y después lo bajan a la mitad. Son 2 tercios, ¿no? 2 tercios, 3/4, bueno, pero después lo van bajando. El 80% de los actuales cardenales fue elegido por Francisco. Entonces, por Bergoglio. Entonces uno podría pensar, yo no soy vaticanólogo ni soy experto porque además no creo en esas vainas. Jamás, yo decía esta mañana en algún programa que estaba, que jamás he visto que los vaticanólogos y los expertos en el tema le acierten la cosa. Como las pollas del mundial con los periodistas que... Solo hubo una, pero también es que a mí sí me gusta el tema, la de Pablo VI, porque era el que tenía que seguir el Concilio Vaticano II y era el perfecto. Pero de resto no. Quien entra papa, sale cardenal. Sale cardenal. Ese es el dicho. Gran dicho, que es bastante cierto. ¿Quién apostaba por Bergoglio en el año 2013? Nadie. Yo no sabía que Bergoglio existía, por ejemplo. Apostaban más cuando subió Ratzinger, porque era joven. Ya cuando llegó Bergoglio, como que era muy viejo y que no daba la talla, pero... Sí. Pero bueno, ahí... Suenan varios, ¿no? Un Cristóbal López Romero, de español, muy parecido a Juan Lozano, a todas estas. De nariz más, por favor. Correcto. Está Ambongo Bensungu, que es del Congo, que dicen que además es como el de los más conservadores. Conservadores. De Luis Antonio Tagle, que es filipino,
Tagle, dicen los expertos que ese ya comienza a sonar, lo mismo que Claro, Pietro Parolin, que es lo que hablamos ahorita, que vamos a pasar de Bergoglio a Parolin. Sí, sí. Pero hablemos. Y lo otro era, Matteo Zuppi, italiano. Matteo Zuppi, italiano, sí. El nombre de futbolista, Claro, no, y sí Zuppi que le estaba sonando. Pero ese también puede, y ese es más liberal, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Sí. continúe. Nada, no, pero cuando sale Papa Francisco, ¿cuándo se enteran que es futbolero? Porque esto es de fútbol. O cómo, mejor dicho, cómo es un cónclave de afuera, de periodista. Muy complicado de cubrir, porque el cónclave, si hay algo que sea cerrado, es exactamente el cónclave. Entre otras cosas porque literalmente estamos hablando de que es cerrado. Los 80 y pico, los 102 cardenales entran, Y sale todo el mundo. sale todo el mundo, certifican que no haya ningún micrófono, ningún teléfono, ninguna cámara, nada, encierran a los señores, cierran la puerta y se paran un par de señores de la Guardia Suiza en la puerta para... Bueno, además porque se cumple una serie de tradiciones y de ritos desde hace muchos siglos. Y los periodistas, yo caí en esa trampita también, de decir, no, esperemos que los cardenales salen por aquí, salen por esa puerta, y les preguntamos, ¿cómo va la votación? Vaya, pregúntele a un cardenal cómo le fue. No abren la boca absolutamente para nada. Habla más un jugador de fútbol cuando ha perdido que un cardenal. Exactamente. No hay ningún tipo de respuesta ni nada. Pero ¿cómo son las votaciones? ¿Quién es el más opcionado? ¿Quién tuvo más votos a pesar de que no haya salido humo blanco? No le van a Y decir. eso da comunión. Sí, Eso da comunión. No, es que el tema del cónclave es muy serio porque la idea es que sea el Espíritu Santo el que elija. sí. Que O sea, ya, a diferencia del Consejo de Ministros, que ya es televisado, ya sí es bueno, verdaderamente. pero ¿estaban en la calle o hay alguna sala de prensa o algo? No, hay una sala de prensa que se llama la sala de la estampa de la prensa, pero pues uno no se queda ahí porque eso puede durar, pues no sé, puede durar todo el día, a las 4 o 5 horas pueden suspender por cansancio los cardenales y les da hambre y humo negro y chao, venimos mañana. Entonces yo, si no estoy mal, 4 días fueron los del los del cónclave, perdón, para elegir a Bergoglio. Bueno, tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí hablemos. Pero ellos la sacaron rápida. Y yo creo, perdóname, yo creo que ¿Va a ser más rápido? este va a ser Va a ser de 2 días. de 2, 3 días, pensaría yo. Anuncio Bobis Gaudium Laudo. Habemos. Sabemos, Papa. Ya vemos, papá. Sí. Del Papa en general, por ejemplo, Iván Ramiro Córdoba, quien está invitado a este podcast y no nos ha contestado, hombre, que ojalá venga, le dijo en el podcast, porque también hay que oír todas las posiciones, ahí sí que es cierto, dijo en el podcast que tiene el expresidente Duque, También está invitado. que también está invitado y tampoco nos ha respondido bien. No, sí respondió. Dijo que no. No, es el jefe de prensa que son los complicados. Ah, bueno. Bueno, el caso, si Duque algún día quiere venir, bienvenido, aunque hinchas de la América no son tan chéveres, ¿no? Pero bueno, el caso es que le dice Iván Ramiro o sea, el Papa Francisco siendo cardenal, pues Bergoglio siendo cardenal, siendo arzobispo, no sé cómo fuera la cosa ahí, en Argentina, cuando jugaba Iván Ramiro en San Lorenzo, entraba incluso al camerino o les daba la bendición o les decía que jugaran bien y que incluso un par de veces les metían ahí sus apretaditos. Sí, la afición del Papa por el fútbol era considerable, seguramente en los últimos años ya mermó un poquitico. Y el Papa que habló de tantos temas, que habló de pederastia, que habló de homosexualidad, que habló de las mujeres en la iglesia, que habló de todo, la única respuesta que no contestaba, la única pregunta que no contestaba, perdón, era cuando varias veces le dijeron hasta que dijo, yo ya, no me hagan más esa pregunta porque esa no la contesto. ¿Quién es mejor, Messi o Maradona? Y dijo, no, yo ahí en ese... No, esa sí no tiene sentido. Esa no, ahí ya no me... Varias veces le hicieron esa pregunta y le dijo, yo no la contesto. Vea, pues esa no la sabía. Pero además tenía muchísimas fotos con muchísimos jugadores. De acá fueron, pues Iván Ramiro y el Gran Egan, cuando ganó el Giro, tuvo audiencia con el Papa. Sí, era un cuervo totalmente. En alguna de esas salidas por el Papamóvil, que creo que le había ganado 3-0 o 3-1 a Boca, salió y le hizo a alguien que tenía la camiseta de Boca, como Papa, le hizo así, le hizo 3. Sí, pues de hecho, y además yo sí creo que trajo buena suerte, porque o sea, es Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que le decían Club Atlético sin Libertadores de América. Ya tiene. Y justamente cuando el Papa queda, al año o a los 2 años, gana la Liga y la Libertadores. Y hay una película muy bonita. Con el Patón Bausa. Hay una
película muy bonita de los dos papas, donde Bergoglio invita a Ratzinger, donde Francisco invita a Benedicto XVI a ver un partido de fútbol y a comerse una pizza. Sí. Y Ratzinger, que es un tipo, dicen que es hincha del Bayern, pero yo no sabía, le cuesta mucho trabajo, pero pues yo creo que parte integral de Francisco era el fútbol y Sin duda alguna. Hablando de películas, ya me dijo en clave, me vi la de los dos papas también hace un buen tiempo. Y ellos vieron, o pues eso pues, o sea, está la escena, que ven juntos la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, Alemania-Argentina. Alemania, Argentina, sí. Tengo acá que Juan 23 era hincha del Atalanta. Que ¿de qué ciudad? Para que se ría. de Bérgamo. Muy bien, muy bonito. De Pablo VI de la Lazio. Juan Pablo I, sin saberse, ¿no? Juan Pablo II del KS Cracovia. Ni idea. Es probable. Pero es que más que eso es de las ciudades donde salieron. Pues sí, pero, o sea, no sabemos si era muy futbolero, ¿no? Benedicto XVI lo tengo del Bayern supuestamente y pues el Papa Francisco. Lo único que sí era San Lorenzo. bolero era San Lorenzo. Entonces, humo blanco, emoción en las tribunas. Como blanco, claro, y ahí arranca un cubrimiento que difícilmente para a los 2 o 3 días, porque la gente calcula más o menos que si entraron a las 8 o 9 10 de la mañana, el colegio cardenalizo está saliendo a tal hora, porque además eso cansa, es que esperar creo que son 102 cardenales, no recuerdo el número exacto, pero póngale 80, 100 cardenales, esperar que hagan una votación Y van pasando con uno papelito. por uno. Y muchas veces hay 2 o 3 votaciones en el día. Entonces eso debe cansar. Supongo yo, pues no he estado nunca. Más ya tienen añitos. Claro. Y además tienen un ritmo, eso tienen rezan, se entregan, se encomiendan al Espíritu Santo, ponen el papelito, se confirma que entra el papel. Entonces, esa historia repetida 2 y 3 veces. Y eso da hambre. Yo insisto que eso tiene que dar hambre. Claro, y muchos tienen por ejemplo, más de 80 años. Por ejemplo, Venezuela, No, ya más de 80 Tiene- puede. no pueden votar, pero sí pueden asistir. Creo que no. Creo que no. Sí, pero sí, sí. bueno. No votan, pero sí van. Por ejemplo, Venezuela los 2 cardenales que tiene Venezuela tienen más de 80 años. Luego Venezuela no podría votar. Acá hay uno que sí, Piñón, ¿cuál será? El monseñor. Esta mañana veía yo que son 3 los cardenales colombianos, Son 3, pero solo uno que tiene Solo hay dos 17. chuteros, sí. que es el actual cardenal, monseñor, el arzobispo de Bogotá, Rueda Aparicio, que tiene 63 años. Me parece que es un tipo demasiado joven. Que está joven, sí. Ya debe estar reclamando la pensión en el Seguro Social. Ya debe estar- En Colfondos. Ya debe estar ya camino a Roma, porque pues si las exequias del Papa son estresadas, ya debe estar allá. Bueno, hablemos ahora de fútbol porque también tengo un tema que me llama mucho la atención y que me gusta. Y es que una de las etapas más traumáticas para un jugador de fútbol, pues, la más traumática es la lesión o el dopaje. Pero viene una que les cuesta mucho trabajo y que a algunos les ha costado hasta la vida, a Vivalda, por ejemplo. Y es el retiro, colgar los guayos. ¿Qué tal es el retiro? El retiro es una... Porque Juan Eduardo se pensionó hace... el 31 de diciembre me pensioné, para ser más exacto. Luego de 27 años Casi. de mi RLN televisión, casi 28. Entonces, el retiro, El retiro es una etapa muy interesante en la vida de quien lo logra. Y yo le doy muchas gracias a Dios, además de poderme pensionar, de haber podido cumplir pues un 30 y pico de años trabajando en televisión. Y es una etapa muy interesante porque cambia el ritmo por completo, porque usted maneja su tiempo, porque usted hace lo que quiere, porque son muchas circunstancias distintas. Ahora, ¿es distinto? Sí, es distinto. Que me hace falta el noticiero de pronto para este tipo de cosas. Y yo me sigo manteniendo muy informado, yo sigo oyendo radio por la mañana. Eso es una pasión que tengo desde hace miles de años. Y sigo viendo noticieros y eso. Le he mermado un poquitico a los noticieros, pero sí oigo mucha radio y creo que con eso vive uno bien informado. porque por ejemplo, los jugadores tienen 2 o 3 quejas. Una queja buena es no tienen que entrenar y no tienen que concentrar, que para ellos es muy duro. Pero tienen una que es muy mala, que dicen que ya les toca pagar en los restaurantes. Porque eso lo dicen, los argentinos lo dicen muchísimo, porque normalmente cuando son jugadores en activo no tienen mayores problemas en ir a morfar, dirían ellos, porque casi nunca pagan. No, y también dicen, pero pues tampoco es el caso acá del invitado, que diría te ves se hamburguesan. Sí, pues lo que pasa es que dejar de hacer algo, No, pues la mayoría sí se engorda mucho.
La verdad, la mayoría de los Ella jugadores, es Chilabert. pues no varios, incluso Higuita. Higuita, sí. Eso es lo que confirma lo que estoy diciendo, que el ritmo de vida de la persona cambia. Claro. Yo sigo haciendo ejercicio, bueno, hoy, por ejemplo no hice, pero yo normalmente hago ejercicio en las mañanas algún rato, o troto, o monto bicicleta, y eso me permite estar en actividad Y sufrir al Cali, además. ¿y qué? Y sufrir al Cali. Con mayor... No, pero ya no se No, está sufriendo. estamos sufriendo. No, ya está bien la cosa. Pues 1-0 con el Nacional el domingo pasado, bonito, Bonito, estuvo bien. Hablemos de fútbol, porque... estuvo bien. Bueno, es que yo sí iba para allá con ese tema porque desde que tú viniste la vez pasada, Pam, Charga lleva jodiendo con el descenso del Cali. No, ya que no. ya evidentemente yo había no se dio. prometido un paseo a Cali. Y yo le había dicho, no va a descender el Deportivo Cali. Pues porque hay unos mucho más malos. Es decir, No descendió, marica. sí, está bien, ¿no? Está bien, al lugar, pero si les costó. Martín, Hay unos muchos más malos que el Cali, otros muchos mejores que el Cali, claro, y eso pasa en todas en partes. todas partes. Pero no descendió. Pero hubiera sido jodido. Hubiera sido muy difícil, claro, muy difícil. El Cali es un equipo de 108 años, No, 1912. bueno, sí. 113 años. Sí, correcto. Es un equipo de historia, es un equipo que no genera mucho, no genera rechazo, es un equipo que los hinchas lo quieren, lo queremos infinitamente. Entonces, pero sí hubiera sido muy difícil. Sí, yo creo que ha habido un mal manejo el último tiempo, o por lo menos dirían los argentinos, desprolijo, y ha hecho que les cueste más trabajo hacer las cosas. No, desprolijo no, salió una auditoría y se robaron al equipo. Muy sencillo. Tal, Desprolijo. Entonces, pues ha sido complicado, pero el Cali tuvo primeras veces interesantes. Yo me acuerdo, pues, obviamente la primera final de Copa Libertadores de un colombiano, y además fue con Bilardo, que es cuando Bilardo se da a conocer con el Cali acá, que era un muy buen Cali, estaba buenito, Uy, claro. pero les meten 6. En el 78. Sí, sí. El que con Suñé, Mastrangelo, Gatti, que también murió ayer, era el equipo ese equipo de Boca Juniors, que era un muy buen equipo. Creo que ninguno fue al Mundial. Ese equipo de Cali, de Boca, nadie fue al Mundial. Era más de River y estaba Kempes, que venía de Valencia. Pero fue el primero que nos dijo que era posible, que le guste, pues que había, con algún, no con suerte, pero sí con mucho trabajo, se podía llegar a la final de la Copa Libertadores. Fue una época muy, muy importante para el Cali, porque estamos hablando ya de hace muchos años, y estamos hablando ya de temas en el fútbol internacional. Y yo tal vez lo contaba aquí en alguna ocasión. Yo grababa los partidos, porque yo en cassette, por supuesto, y oía a tres narradores simultáneamente. Uno, un paisano, llamado Armando Moncada Campuzano, y Armando narraba con una bombombona así para que no se le secara la garganta, y el vozarrón de Armando era maravilloso. Armando Moncada, el amo del gol y la jugada, le decía. Y dos hermanos que se llamaban Arley y Jamer Londoño. Así, Hammer Londoño, Arley no sabe qué es. El hermano. Entonces, el uno narraban simultáneamente en el mismo micrófono, y se pasaban la pelota, y uno de ellos, yo creo que era Arley, era comentarista. Pero unos genios, unas voces maravillosas, y hasta hace algunos años yo tenía por ahí alguna información de Arley y de Hammer. Hermanos, maravillosos. Yo tenía un cassette, hombre, y ese cassette se me perdió, tristemente. Pero tenía los goles ahí de ese Cali. Si uno grababa sus goles, en la casa está- porque además lo repetían en tercer claro. tiempo y cosas así. En la casa está el VHS de la final del 96 contra Millonarios. Ahí tiene. Ah, sí. Claro. No, Hombre. no lo tengo. Bueno, Bueno, y si hablamos de un 11 ideal del Cali, ¿tú más cuál que 11, sería? empecemos a hablar por Sí, puestos. como de arquero. Arquero. Yo creo que Pedro Antonio Sape Jordán, nacido en Padilla, en el Cauca, yo creo que Tu problema es que se va a la América al final, pero es que la plata que ofrecían al otro lado era mucha. sí, Pero Sape era arquero. pero eso no hay que recordárselo, pero gran, Pero hubo gran otro que tipo, a mí me Sape. gustaba mucho, el Gato. Ujú, sí. El Gato Fernández era un arquero muy, muy, muy bueno, mundialista. Acá veíamos muchos jugadores mundialistas, ninguno colombiano. En ese mundial del 86 a México fueron los paraguayos, los peruanos, los argentinos y no había más. Ah, no, y los uruguayos, Patico Aguilera. Y defensas. Hijo de madre. Bedoya, Zapata, Yepes. Veo ya, bueno, yo creo que Yepes.
Bedoya, lo que pasa es que aunque tuvo un buen paso por el Cali, tal vez fue muy corto. Fue muy corto y estaba muy joven. Y traumático. porque- No, pero Bedoya estuvo acá y ese día caí en cuenta que el man se jugó muchos partidos. No, seguramente sí, claro. Y fue finalista de la Libertadores del 99. Traumático. Tenía tarjeta roja todos los partidos. Siempre era complicado. Estábamos en la misma tarea, esta es mía, pero tenemos que sacarle el récord Guinness. Pero había un, bueno, y Volarza, hay uno que me encanta, Carlos Mario Gómez, que era el único Sí. paisa de ese equipo, era buenísimo, Sí, uno como mechudito así flaquito y narizón. de pelo crespo, sí. Carlos Mario Gómez, sí, a mí se me ha olvidado. Ese era de los pocos que estaba en la selección de Maturana, era el pibe Redín, que ya vamos a hablar de ellos, y Carlos Mario Gómez, porque el arquero pues era Higuita, pero Carlos Mario Gómez era un gran lateral. Había mucho el Polaca Escobar, que era un central muy bueno también. Estaba uno que todas las fotos salía mirando a Paulajo. Todas las fotos pareciera que ¿Le hice la aposta? lo hiciera de aposta, sí. Yo tenía, entre otras, porque yo compraba todos los periódicos los lunes con los resúmenes de los partidos de fútbol y para estar muy pendiente del Cali. Nuevo estadio y balón. También. Eso era el Estadio, balón sí. que, nuevo estadio que era de Manizales y balón que era de Cali. Sí, correcto, sí, balón. Y se desaparecieron además, ¿no? Guillermo Ruiz los tienen todavía, tienen toda la colección de Nuevo Estadio y de balón. Y era muy divertido porque uno podía comprar periódicos futboleros nomás. Eso se acabó. No hay. Pues sí. Bueno, De centrocampistas. hay muchos. No, pues el pibe jugó, pero cuidado con el Caracho Domínguez, ¿eh? Sí, los- A ver, Aguilar. No, pero estamos hablando más atrás. Y uno que era muy, muy del Cali, que era Omaña, cuando tenía la Sí. African Look, que era, él tenía Edison una Omaña. Diego Edinson, Diego Edison Omaña, que después estuvo en el Bucaramanga, fue... Millonarios, Santa Fe. Sí. Pero ese era muy, muy No sé por qué creo que fue técnico del Bucaramanga, no estoy seguro. Fue técnico y no le fue mal. Siendo técnico del América, cuando Carreño, que era un uruguayo, era técnico del Cali, se agarraron Cali América en el Pascual, en 2007, por ahí, una cosa así. Y Carreño y Umaña se dieron a dorar el puño. Muy bien. Pero Arleidinas, por ejemplo, ese también. había es que no sé si era volante, si es volante delantero, que yo creo que es el mejor jugador que he visto en el Cali, que era Aravena. Aravena sí era un jugador excepcional. Guillermo Ruiz Córez contaba los tiros libres, que es que era una locura, ¿no? La velocidad, la fuerza mejor de Aravena, hablaban de entre 101 y 105 kilómetros por hora de distancia cuando ese tipo cobraba. Y la bola además iba viva y entraba, pero no solo en tiros libres, de afuera uno sabía que estaba 10 metros atrás de la línea del área y le pegaba y la bola iba al arco. A nosotros nos hizo Durísimo pegaba Aravena, durísimo. Le medían la velocidad y estamos hablando ya de hace muchos años porque si hoy en día miden la velocidad y cuántos pasos recorrieron, pues no tiene mucho chiste. Pero en aquella época le medían la velocidad y el tipo cobraba, no bajaba de 100 kilómetros por hora la velocidad, como para que lo pegue en la cara a uno. era muy bueno. Sí. Y de delanteros, yo tengo uno que además Arturo Boyacá siempre me decía que él ha sido el mejor delantero que él ha visto en el fútbol colombiano y era ¿Unos? Víctor Bonilla. Ah. Víctor Sí, Díaz. era... Hamilton Riga también es, Hamilton Ricard también, Chorrillano Palas. Arsenito Núñez. pero ese era volante, ese era un 8. Sí, pero era un tipo también muy bueno porque ahí sí, como dicen los expertos, ese sí que armaba el equipo. Y había dos más viejos, perdón, interrumpí, mierda. Escota y Benítez, que son de la época el de Tigre. Sí, el Escota. nuestro Leonel Escota y el y Tigre Tigre Benítez. Benítez, creo que los dos, el Tigre se murió. Y uno que cobraba tiros de esquina olímpicos, que era Ángel María Torres. Ángel María Torres. Le vi un tiro de esquina olímpico al Cali aquí en el Estadio El Campín de Bogotá alguna noche. Ángel María Torres, sí. Y creo, no sé por qué creo que ese Ángel María, ese es el del, hay que buscar las fotos de esa época del Deportivo Cali y siempre está, todo el equipo está mirando al frente y este siempre tiene su lado. Y, ¿Su lado? y otro que Creo que es Torres. tiros libres, tiros de esquina olímpicos, era el Cococho Álvarez. Y si no estoy mal, y también puedo estar inventando, hubo un partido de 2 goles olímpicos, uno de Ángel María y uno del Cococho. Eso, creo. correcto, sí señor, creo es que sí. correcto. El Cococho que era... Al Medellín, si no estoy mal. Dice Guillermo Ruiz que era el jugador más bandido que le ha tocado, que se escapaba, que tenía novias, que decía las excusas más extrañas del mundo. Lástima que Guillermo ya no está, pero decía don Guillermo. Y cuenta historias muy divertidas del Cococho Álvarez, ya no las tenemos. Bueno, y ya para ir cerrando. No, espere, porque nos falta tal vez el tipo más importante del Cali y yo. Bueno, continúe. Alex Bolaño. Ah, bueno, Alex Gorayev, sí, claro. El tipo, Para allá iba. Porque
Bueno, algo la llama más la historia es muy chévere y es que evidentemente pues, le cerró la puerta a los narcos, o eso dicen por lo menos, y que logró armar un equipo que era competitivo contra los equipos de los narcos en su momento. Y era muy buen equipo. Y Luis, acá nuestro productor, nos hacía la pregunta que ¿cómo le pondría uno al estadio del Deportivo Cali? Que mucha gente, bueno, o sea, hay mil nombres que han propuesto, entre esos también el Tigre Benítez, por ejemplo. Pero la verdad, yo por eso mismo digo que debería llamarse como la sede Alex Duralleva. En ese sentido, me parece que es muy grande. ¿Tú cómo lo pondrías? Yo le pondría Pedro Antonio Sape. Yo también. ¿Sí? Sí. Como hay un... Es que Sape fue muy representativo para el Deportivo Cali. Fue el primer arquero que tapaba penales. Sí, un tipo del occidente del país, cercano al Cali, cercano no, del Cali, representativo. Yo estoy seguro que todos los hinchas del Cali de generación nos acordamos perfectamente de Sape. Yo le pondría Pedro Antonio Sape. Sí, además, tuvo una Copa América en el 75, que era Willington, Sape y el resto. Y era muy bueno, era muy buen arquero. Era un buen tipo. Yo no lo conozco, pero dicen que era un muy buen tipo y que, pues sí, hizo... Nos seguimos en Instagram con Sape. ¿Con Sape? Nos seguimos en Instagram. En el Insta. Bueno. Un técnico también muy importante para el Cali. Se me olvidó el nombre, Yugoslavo él. No, Popovic. Vladimir Popovic. Vladimir Popovic. Que después vino a Millonarios. Era muy bueno. Muy bueno, sí. En esa época yo tenía algún pariente que era de la junta directiva del Cali y decía, el Cali va este fin de semana a jugar a Bogotá, se alojan en tal hotel, vaya, ya lo esperamos y vamos a desayunar. Y yo desayunaba con todos los muchachos del Cali, normalmente en un hotel en el centro de Bogotá. Popovich, muy bueno, Vladimir Popovich. Popovic, que después tuvo mi Flaco, delgadito. subía a Monserrate cuando hacían pretemporada, Millonarios de pretemporada, y subían a Monserrate. Y el viejo, muy viejo, llegaba de último, pero llegaba, y hay crónicas, llegaba destrozado, pero allá lo esperaban todos los jugadores de aquella época de subir Monserrate, que es un ejercicio fuerte. Pero ahora que mi papá habla de desayunar, me acuerdo que nosotros desayunábamos también con el Cali de Pedro Sarmiento en el hotel, esa también era una. Y siempre con el de Leonel el Tierno, nos bajábamos al camarino también, que se era duro. Eso era con Vladimir Marín, que me parecía una fiera, y en esa época metía gol de tiro libre por partido. Cuando en Colombia metían goles de tiro libre, porque ya... Es raro porque ahorita tienen distancia. Antes toda la barrera se iba para adelante, siempre. Es decir, había un tiro libre y empezaban ya no hay cobradores. Pero ya es que con uno que sepa cobrar bien, como el de Arsenal, puede hacer mucho porque es que la distancia se respeta. Antes daban 5 pasitos para adelante y la bola era más difícil. Por eso Aravena tiene ese mérito y en Millonarios hubo otro, pero no quiero hablar de Millonarios porque ustedes me regañan. Bien. Pero pues sí, el Cali, ¿qué más tenemos de Cali? Tenía buenos técnicos también, el Pecoso. Claro, el Pecoso, con él también nos veíamos, me acuerdo. ¿Ahí? Y Jorge Luis, que se salía a los chiritos. Jorge Luis. Desesperado un poquitico, sí. Sí, salía a los chiros. Pero buena persona. Yo no lo conozco. No. Dudamel, recientemente. Dudamel que nos sacó campeón. Claro, Hernán Torres también recientemente, que no le fue bien, pero me parece un gran técnico. Es buen técnico. Y no, yo creo que Leonel, que no haya quedado campeón, pero haya tenido un buen equipo, Leonel me parece que le hizo muy bien. Cada vez es más difícil tener buenos equipos, sobre todo tenerlos un poco de tiempo, porque cada vez se va más rápido y tienen toda la razón. Es que el salario mínimo... Y las en eso- carteras crecen además. Y lo que pasa es que no hay espacio, por eso es que quieren la primera C, porque hay 25 jugadores por equipo, o 27, y hay... Sí. La cantera del Cali es una cantera grande. Eso, antes la tenían, yo no sé si era uno o dos, pero estaba la Sarmiento, que es de donde sale Oscar, creo, y está la cantera del Cali propiamente dicha. Sí. Y ahí salían jugadores, pero muchísimos. Y hoy en día yo no sé qué tan buena sea, pero yo creo que hoy en día esa es la apuesta de los equipos. En Millonarios creo que están sacando 2 o 3 jugadores. Sí, señor. Y el Gran América, que también que la hizo Guillermo Ruiz, fue con una cantera, con Lozano, con Rincón, todos salieron de una camada grande de jugadores de Niches, que jugaron allá y que eran buenísimos y que hicieron pues el equipo del Cali que hicieron. Sí. Bueno, entonces esperemos que al Cali le vaya bien, que no le vaya también como Millonarios, pero que le vaya bien. Y nos vemos en las finales. ¿Y qué prefieres? ¿Cali campeón de Libertadores o Colombia Campeón del Mundial. campeón del Mundial? Uy, me van a pegar, pero yo prefiero Cali campeón. No, Vamos a bajar todos. Tuvimos un hincha del Santos que además
brasilero, que además la tiene más fácil, porque ha celebrado los dos. Ah, sí, pero aquí es muy difícil. No, no, pero le preguntamos y no pensó, no dijo, no, Santos. ¿Cuál celebraste más, mío, Santos? Hay uno de los políticos que dicen que no, es que es el país y todas las huevonadas. Pero no, el equipo de Primero el Cali, no, es que para mí el Cali es muy importante, es mi equipo, pues. Y yo sí entiendo a los hinchas de que es hincha de tal equipo de todos, yo lo entiendo perfectamente. Yo soy gran hincha del Cali. Y vamos a ver un partido. Pues muchas gracias. No, Muchas ustedes por invitarme, muchas Y gracias. buen retiro. Sí, estoy muy contento con mi retiro. Estoy haciendo mucha cosita. Se vienen cositas a todos. El Unicentro a las 10 de la mañana está lleno de jubilados, es una maravilla. Los echan a todos, los sacan. En un extremo está Juan Valdés, en el otro extremo está un café Y ya está el de Cine Colombia, que también ya está habilitado bueno, y está para pasando sacar por las aquí. canas. Entonces, Yo paso por allá y siempre hay uno que otro conocido. claro, las esposas lo sacan de... A verlo. Bueno, Juan Eduardo, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Ojalá le vaya bien. Muy, muy interesante lo del Papa. Yo no conocía a nadie que hubiera estado en un in situ en el cónclave. Pues Sí, es muy, la piazza es muy interesante, sí, interesante. Y más interesante, y ya con eso termino, es poder decirle, en el caso mío, a los televidentes de Noticias RC, ser la primera persona en contarle al mundo entero a través de RCN, que fue mi caso, que ya había un nuevo papa que se llamaba fulano tal y era de tal parte.